haciendo al Esta mismo tiempo. conferencia comenzará a grabarse. ¿Vale? Es un evento que se está haciendo al mismo tiempo tanto en los tres centros de CESUR Murcia. Aquí en Murcia, el de Atalayas, Audiovisual, que es el nuestro, y Olympic. Eh, si queréis, si podéis, si os apetece, en las redes sociales con estos hashtags lo podéis comunicar, ¿vale? Aztepro, CESUR Prácticas FP y CESUR Murcia. Venga, que ya que os gusta tanto, no fallar esta vez. Lo que vamos a ver hoy, una pequeña introducción por mi parte, ¿no? De venida y presentación del encuentro. Después hablará don Rafael León, ¿no? Jefe técnico de TADER Televisión y Es Radio. Posteriormente, José Egea, ¿vale? De Horizon Media, ¿vale? Que hablará sobre el alumno de prácticas y la postproducción de sonido. Y ya, por último, hablará Enrique Funes, antiguo alumno nuestro, que hablará de su experiencia como alumno en prácticas en Horizon. ¿De acuerdo? Y ya como último pasaremos el formulario de preferencias para la FCT del año que viene, ¿vale? Que como comento no es vinculante, pero sí muy orientativo y casi siempre se intenta que se cumpla. Bueno, ya conocéis, Censura Audiovisual Murcia, ¿no? Lo que aquí se imparte, sonido, animación 3D, realización, video DJ e informática que se ha incorporado este año. Pues bueno, todo lo relacionado con audiovisual. ¿Por qué CESUR, no? Y lo estamos viendo y lo habéis visto. Primero por el profesorado, ya los conocéis. En- Aparte de tener toda la titulación que nos exige la consejería, pues todos, el 100%, poseemos experiencia profesional en los distintos ámbitos nuestros, ¿vale? Y luego una cosa súper importante, muy importante, y que no todos la termináis de aprovechar, cosa que jamás voy a entender, que son todos los congresos, todas las ponencias, jornadas profesionales, visitas a centros de trabajo, posibilidad de trabajar durante un día que se os da, ¿vale? En eventos, en bolos, que gracias a los distintos profesores que se dedican también a temas profesionales, que estamos también en la calle, tenemos esa oportunidad. Y todavía a mí me resulta inconcebible que cuando se piden voluntarios hay mucha gente que ni levanta la mano. Esto no deja de ser una pequeña barbaridad, ¿vale? Porque pensar que si vais a un evento, que ojo puede que no resulte el evento de vuestros sueños, pero podéis conocer gente y siempre se aprende. Y lo más importante también, como veremos más adelante, siempre se puede añadir una línea más en el currículum. Y un currículum en el que se indica que si es una persona activa, es un currículum que tiene preferencia sobre todos los demás. Es decir, no entiendo cómo no se levanta la mano. Estos meses de confinamiento, evidentemente no, ¿vale? Pero he visto compañeros vuestros, vosotros mismos, como se han pedido voluntarios para un evento y no habéis levantado la mano. No lo entiendo. Pero bueno, cada uno. Luego también la transversalidad, ¿no? Soft skill, perspectiva de género, concienciación de medio ambiente, modernización. Es decir, cada evento, cada día señalado, lo destacamos, ¿no? Para que se intente ser una formación integral. Y luego ya, bueno, pues las prácticas del centro de referencia y la tutorización que llevamos, que eso lo vamos a ver ahora. Hemos visto también, y estamos hablando, cuando vienen los problemas se nota la diferencia entre un centro y otro, ¿no? Como nosotros, lo sabéis por otros compañeros que están estudiando en otros sitios, que apenas dan clase, solo mandan tareas, etcétera. Nosotros, dentro de lo que cabe, nos hemos adaptado rápidamente, con nuestros pros, nuestros contras, nuestras dificultades, ¿vale? Para que las clases se vean lo menos perjudicada posible. Y así que seguimos el horario habitual. Aquí es donde se ve la diferencia entre un centro y otro, ¿no? La capacidad de adaptación cuando viene un imprevisto de verdad. Porque esto no lo tenía previsto absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Y como en cero coma nos adaptamos. ¿Vale? Bueno, tenemos acuerdos con las principales empresas de Murcia, entre ellas el Ayuntamiento de Murcia, para hacer prácticas, eventos, etcétera, ¿no? ¿Qué es el FCT? ¿No? La FCT es formación en centros de trabajo, ¿vale? Por supuesto, todos los contenidos, todo lo que hay que realizar está dentro del perfil profesional, es decir, no os preocupéis, no vais a llevar cafés, ¿de acuerdo? Ni cerveza,
¿vale? Y es muy importante seguir siendo estudiantes, pero en una empresa. Es decir, no hay contrato laboral entre vosotros y la empresa, ¿de acuerdo? A corto plazo, ¿no? Se finaliza el proceso formativo, eso con garantías de calidad. Es decir, lo que habéis aprendido durante año y medio se demuestra y se pone en práctica en esos meses. Luego, a medio y largo plazo, pues se fomentan las relaciones, los contactos y distintas oportunidades laborales. Todos sé que cuando vais en las prácticas lleváis la ilusión de quedaros a trabajar en la empresa que hacéis las prácticas. Eso, por desgracia, no es posible. En algún porcentaje sí, pero eso no es posible. Pero sí es posible coger buenos contactos, que a partir de ahí obtener un trabajo. Por eso siempre hay que darlo todo en las prácticas. Al final, todos los sectores son pequeños y todos nos conocemos en el mismo sector. Si empezáis en el sector con mala fama, de impuntuales, etcétera, la vais a tener siempre. Ahora, si empecéis con otra fama, la vais a tener también siempre, vosotros mismos. ¿Vale? ¿Cuántas horas tengo que realizar en la FCT? 400. ¿Cuánto tiempo tengo que estar en la empresa? Aproximadamente de marzo a junio del 2021. ¿Vale? ¿Cuál va a ser el horario que tengo que realizar? Depende de la empresa. Es decir, nos adaptamos, el alumno se tiene que adaptar al horario de la empresa. ¿Vale? Ya sea de noche, fiesta, etcétera. ¿Vale? ¿Qué voy a hacer en la empresa? Pues exactamente lo que he visto a nivel teórico y a nivel práctica aquí en CESUR, pero ya en una empresa. ¿Vale? Es decir, voy a poner todo lo aprendido, lo voy a poner en funcionamiento allí, en la empresa. Y tranquilos que vais preparados, que lo sabéis, aunque siempre se va con esa incertidumbre, sabré, no sabré, qué pasará cuando abra la puerta, tranquilos. Es lo mismo que había estado haciendo. ¿Vale? Tendréis dos tutores, un tutor en la empresa y un tutor en CESUR. Y habrá, por supuesto, reuniones periódicas, tanto vía mail, teléfono, visitas, ¿vale? Con ambos tutores, con tutor de CESUR. Y luego cada 15 días habrá una reunión en CESUR con vuestro tutor. ¿Para qué? Para ver cómo vais, qué problemas tenéis, qué problemas no tenéis y para avanzar en la realización del proyecto que tenéis que hacer. Y luego habrá una reunión grupal que son experiencias, que contaréis vuestra experiencia cada uno de FCT y os retroalimentaréis entre vosotros. ¿Vale todo en la FCT? Pues evidentemente ni de casualidad. Como hemos dicho, es la puerta de entrada al sector. Si entráis con el pie izquierdo, la liamos. Si entráis con el pie derecho, pues podéis conseguir muy buenos contactos. Que al final es como se mueve el trabajo aquí en Murcia y en España. A nivel de contactos es como mejor funciona. Y cómo se consiguen muchos bolos, trabajos, etcétera. Hay una cláusula en el convenio que se firma, ¿vale? Que es la 13ª, ¿vale? Que se espera que nunca haya que ejecutar, ¿vale? Que se puede rescindir unilateralmente ¿vale? El acuerdo de FCT, que es faltas repetidas de asistencia o puntualidad no justificadas, ¿vale? Aquí hay que ser puntual y hay que asistir, lógicamente. Hombre, si tienes que ir al médico, bueno, justificada, pero no tienes que ir al médico todos los días. Falta de aprovechamiento, hago el vago, no hago nada, paso de todo, ¿vale? Actitud incorrecta, malos modos, ¿vale? Del alumno o del personal de la empresa. ¿De acuerdo? Por tanto, no todo vale, ¿vale? Esperemos que jamás tenéis que utilizar esta cláusula. Y luego está el tema del currículum. Muchísimas empresas, eh, hasta para alumnos de FCT, os piden un currículum, ¿vale? En esta época hemos estado viendo en clase el tema de los currículums. Muchos de vosotros, hablo a nivel general, ha hecho el currículum para que yo ponga un 8 o un 9, me calle y ya está. Muy bien, cada uno lo aprovecha como puede. Otros muchos me habéis dado follón, me habéis enviado email, esto está correcto, esto es así, cómo puedo mejorarlo, este currículum que es más clásico, este que es más creativo, está claro, se ve bien, ¿no? Pues eso ya ha sido actitud de cada uno voluntariamente, ¿de acuerdo? Muchos lo piden. Y como he dicho, ¿cómo rellenamos el currículum? Muchas preguntas de algunos vuestros a nivel particular me ha hecho, pero es que no tengo experiencia, pero es que no tengo, ¿qué pongo ahí? Como hemos dicho antes,
la participación en cualquier bolo, en cualquier historia, que se vea que sí hay personas activas. Eso se valora muchísimo, ¿vale? Y un currículum bien hecho. O sea, yo estoy por decir que el 60-70% de las empresas, antes de admitir a un alumno de FCT, piden el currículum. Y a lo mejor es una empresa que quería entrar varias y al final elige la empresa. Pues el currículum va a marcar mucha la diferencia. Pues lo dicho, líneas útiles, que se demuestre que soy gente activa, ¿vale? No que solo estéis estudiando y ya está. Que participéis en cualquier evento que haya, etcétera. ¿No? Este punto es importantísimo. Como lo he repetido, que me habéis escuchado, lo he repetido muchísimas veces en clase, ¿vale? Es vital. Yo no metería a nadie en mi empresa sin verlo antes y sin ver el currículum antes. Y si solo se ha dedicado a estudiar, vale, muy bien, pero si aparte de dedicar a estudiar ha participado, ha conocido gente del sector, se ha movido, tiene, vamos, preferencia mucho antes que la otra persona. Así que reflexionar, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo, no? De los centros de trabajo. Pues es el objetivo realmente de lo que es la FP, ¿no? Es la formación profesional. Es decir, todo esto que implica, ¿no? Que todo lo que se ha aprendido en un laboratorio, ¿no? Todo lo que se ha aprendido en CESUR, se aprenda también en la práctica, se pueda llevar a cabo, ¿no? Por eso el nombre de formación y profesional, ¿vale? Se conozcan los procesos, procedimientos, cómo se maneja uno en una empresa, la idiosincrasia de distintas empresas, ¿no? El saber que hay que ser puntual, cómo incorporarse al puesto de trabajo, ¿no? El identificarse con los objetivos de la empresa, ¿no? Resumen, capacitar al alumno para actuar de forma responsable en una empresa e integrarse en un sistema de relaciones de compañeros, de profesionales de la empresa. ¿Qué implica esto cuando vamos a trabajar? Importantísimo, mantener el puesto de trabajo ordenado y limpio. Yo muchas veces lo he dicho, ¿no? Que aparte de ser profesional hay que parecerlo. Un puesto de trabajo ordenado y limpio indica profesionalidad. Puesto de trabajo sucio, desordenado, pues indica desastre, ¿vale? O tiende al desastre. Coordinarte la actividad con los demás. Cuando vamos a trabajar en una empresa no somos entes independientes, ¿vale? Nuestro trabajo forma parte de una cadena y te tienes que coordinar, te tienes que relacionar adecuadamente con los compañeros, ¿vale? Por supuesto, mostrar eficacia y productividad, es decir, saber hacer, el know-how, como dirían los ingleses, ¿vale? Eficacia y productividad. Y, por supuesto, mostrarte totalmente receptivo a las posibles mejoras que te digan, ¿de acuerdo? Y ahí, en este camino, pues estaremos nosotros mediando. No hay que olvidar, ¿no? ¿Qué es la FCT? Un paso para el empleo. Ahí, mirar la estadística. El 84% de los titulados de formación profesional obtiene empleo antes de un año. Pero claro, ya sabéis cómo es mi búsqueda de empleo. Buscar trabajo es trabajar buscando trabajo, no enviar un currículum cada día. ¿Vale? Y por supuesto, existen casos de éxito, de práctica en todos los ciclos en CESUR. ¿Vale? Gente se ha quedado a trabajar, gente que ha conseguido contactos que a través de ellos se ha quedado a trabajar. Ahora Enrique os hablará de ello al final. ¿Vale? Y siempre, bueno, lógicamente, las puertas siempre de CESUR estarán abiertas. No es la primera ni la segunda vez que antiguos alumnos os ponen en contacto con nosotros para pedirnos ayuda en algún punto, hasta de currículum, etcétera. Cómo hacer una entrevista, cosas que no terminéis de entender en su momento, etcétera. Y siempre estaremos ahí. ¿Vale? Más cosas que hay que saber de FCT, ¿no? Es un módulo obligatorio y este será vuestro calendario de tutorías. Pasaremos este modelo, ¿vale? Y tendréis que venir, como hemos dicho, cada 15 días, ¿vale? Y tendréis aquí un programa de ítem que tenéis que llegar en vuestro proyecto de la FCT. Parte de las prácticas tenéis proyectos, ¿vale? Hay tutorías individuales y tutorías grupales. Si en las individuales, pues nos comentáis todo lo que consideréis oportuno. Se cambian impresión, seguimiento semanal,
por supuesto, tendréis hojas de seguimiento, pues nos las comentaréis, las tenéis también firmadas, tanto por el tutor del centro de trabajo, luego las firmaremos nosotros, y se sigue, ¿no? Seguimiento del proyecto fin de ciclo. Eso se comentará. Y luego tendremos tutorías grupales. Se os dará una tutoría sobre el proyecto, cómo hacerlo, ¿no? Pues una primera tutoría grupal de puesta en común de las experiencias y un encuentro, ¿no? Con los alumnos de primer curso para que le contéis pues, cómo ha ido todo. Luego el desarrollo del proyecto, ¿vale? Eso que también les doy tener bastante respeto. No preocuparos que os guiaremos en él, ¿no? Y habrá una guía para la elaboración del mismo. No habrá mayor problema. Y aquí, eso sí, lo importante es hacerlo al mismo tiempo que se están haciendo las prácticas, no dejarlo para el final. Ese proyecto habrá que presentarlo en un tribunal. Ese tribunal es público, es un acto público. Puede entrar cualquier persona. Se realizará, por supuesto, en CESUR. ¿De acuerdo? ¿Qué se hace? Y se presenta el proyecto fin de ciclo. 30 minutos para cada alumno. El orden de presentación será sorteo. Y aquí la nota es computable. Es decir, aquí se pone nota, de 0 a 10. Normalmente si presentas el proyecto porque tu tutor te ha dicho que lo presentes, porque cumple los requisitos mínimos. Esto es una diferencia con la FCT. La FCT es apto o no apto. Este apto lo da también el tutor de prácticas. ¿De acuerdo? Y luego ya, bueno, los criterios de evaluación están previamente fijados y os los pasaremos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y ahora ya, esto es la FCT a rangos generales, señores. Seguro que lo aprovecháis, os espero. Muchas gracias, José. Muchas gracias, José. Nada, vosotros. Vamos a dar paso ahora a Rafael de Es Radio, de TADER TV, que creo que a las 11 tienes que entrar a la radio, ¿verdad? Según me comentaste. Sí, señor. Muy buenos días. ¿Se me oye bien? Perfecto. Sí. Muy bien. Pues a las 11 tenemos que preparar todos los sonidos para hacer nuestro programa matinal, que se llama Es la Mañana en la región de Murcia. Y bueno, yo dirigirme a vosotros enseñándonos o mostrándoos lo que tengo por hacer, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto se llama guión o escaleta. No sé si lo veis bien. ¿Vale? Es todo el programa que tenemos, todo el sonido que va a entrar en el programa de 12 a 2. ¿De acuerdo? Tenemos que estar muy coordinados con el presentador, ¿de acuerdo? Que nos tiene que dar toda la información sobre el guión que va a tratar durante esta mañana, ¿de acuerdo? Llamadas a policía, llamadas a invitados, indicativos o jingles, sintonías y publicidad, ¿vale? Esta es mi misión. Estar coordinado con el presentador para que no haya ni un segundo de silencio. Porque un segundo de silencio en la radio, sabéis lo que supone, ¿no? Da muy mala imagen. Esa es una de las funciones principales del técnico de sonido, es decir, que la radio no pare, es decir, que estemos preparados y que todo salga bien, es decir, que no salga, si puede ser bordado, pero tenemos que estar muy coordinados con el presentador, que es quien nos va a marcar la pauta de todo lo que ocurre en el programa, ¿de acuerdo? Y tener cosas preparadas para que la radio no pare. No sé si tenéis alguna pregunta por ahí. Yo recuerdo, perdona Rafa, el compañero que hizo las prácticas allá, nos comentaba Joaquín que la verdad que allí, y esto suele suceder en las empresas que no son empresas muy grandes con muchos trabajadores, que se les suele dar cierta libertad y capacidad de proponer, ¿no? Y creo, según un recuerdo de Joaquín, porque ellos daban, en las prácticas que nos ofrecieron para los alumnos, pues daban capacidad de eso, de que los alumnos propongan y que tengan espacio para, bueno, si tienen ciertas ideas, y eso creo que se valora bastante, ¿no? Claro, la creatividad es importante también, es decir, nosotros
casi toda la semana o casi todos los días proponemos cosas, buscamos sonidos, buscamos indicativos, damos ideas, ¿de acuerdo? Todo eso es importante. Cómo hacer una producción nueva para que todo, para mejorar, ¿de acuerdo? Lo que tenemos, ¿de acuerdo? La forma, por ejemplo, de presentar un informativo, coordinándose, eso sí, con el presentador, ¿de acuerdo? ¿Qué sonido va mejor? ¿Qué indicativo va mejor? ¿De acuerdo? A la hora de hablar, si hablas en vacío o hablas sobre un fondo musical. O sea, en la radio el sonido es muy importante y para que nos salga una buena realización tenemos que estar, como digo, coordinados y hablar mucho con el presentador, ¿de acuerdo? Una pregunta, y todo esto, ¿cuánto tiempo suele llevar preparar cada programa o cada escaleta? Bueno, la escaleta te la trae la presentadora. Te la muestro otra vez. Esta es la de ayer y me tiene que traer la de hoy. ¿De acuerdo? Normalmente los sonidos son muy parecidos, ¿no? Por ejemplo, te pongo en la entrada, ¿no? Tenemos una sintonía de entrada, un jingle con el nombre del presentador y una sintonía general, que es la que siempre usamos a diario, ¿de acuerdo? Y sí, posteriormente viene el tiempo, ¿de acuerdo? Con un indicativo y una cuña. Todo esto viene especificado en la escaleta o el guión. Después llamamos a policía local de Murcia, Cartagena y Lorca. Normalmente Cartagena y Lorca lo dejamos grabado, ¿de acuerdo? Y metemos en directo solo a Murcia, ¿vale? Para no tener que colgar y descolgar el teléfono, que si nos cogen o no nos cogen, pues ya tenemos los cortes del tráfico preparado. Más que sea más rápido. Es más rápido, claro. Es más rápido y te agiliza también el poder poner el audio a tiempo, ¿vale? Porque muchas veces la policía no contesta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es media hora antes grabar el tráfico. No sé si conocéis el Zara Studio, que es el programa con el que nosotros trabajamos, ¿vale? Lo tenemos dividido en el canal principal, ¿de acuerdo? Y el auxiliar. En el auxiliar tenemos 3 carpetas y en cada carpeta vamos preparando los sonidos que vamos a poner a lo largo de una hora, ¿de acuerdo? Para intentar mezclar. O sea, lo que tenemos aquí en la escaleta lo tenemos puesto en el Zara, en todas las carpetas, ¿vale? Para que no se nos escape ningún sonido. Y después sonidos de recurso como sintonías o alguna canción, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? En radio, Rafael, es muy importante, bajo mi punto de vista, pues la agilidad, ¿verdad? Que se sepan resolver situaciones, que se sepan solucionar problemas. Correcto. Es muy importante, como digo, que no haya un silencio y tener preparados previamente lo que vamos a poner. Es decir, por eso es muy importante que la presentadora nos dé la escaleta bien. Es decir, no puede haber ningún error en la escaleta y que falte luego sonido de recurso, ¿vale? No obstante, tenemos una carpeta auxiliar donde la cargamos de sonido y de ahí vamos cogiendo, como lo que son, o sea, como son las promociones de 1 minuto para que nos dé tiempo a hacer una llamada, ¿de acuerdo? O alguna sintonía o alguna canción por si el entrevistado no contesta, ¿de acuerdo? Así que hay que estar muy preparado y muy concentrado en ese trabajo, ¿vale? Sí, de alguna manera yo a veces lo relaciono con esa tensión que tiene que tener uno en un concierto. Cuando sonoriza un concierto, eso no deja de ser un directo, ¿no? Aunque tengáis una escaleta preparada, pero correcto, no deja de ser un directo. Correcto, exactamente. Es muy parecido. Imagínate en una discoteca que se te va el disco, ¿no? Porque te has ido al baño y se te va el disco y se queda todo en silencio. Pues, ¿qué haría la gente? Pues aquí en la radio lo mismo. Queda muy feo un segundo de silencio, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Eso es así. Sí, total. En la radio, cuando hay un segundo ya piensa que se ha ido la conexión y puede cambiar de radio directamente. Puede cambiar de emisora. Lo que pasa es que en la televisión es distinto. Es más fácil hacer zapping o cambiar con el mando a distancia que en la radio, ¿no? Cuando alguien está escuchando la radio,
pues si hay un segundo de silencio tampoco pasa nada, pero queda feo, ¿no? Y Rafael, bueno, ahí tenéis las instalaciones de la radio y tenéis también las instalaciones de Padre TV, ¿verdad? Canal 8 Intereconomía. Canal 8 Intereconomía. ¿Y tenéis relación, o sea, tú trabajas también, haces trabajos para la televisión, en las producciones que ahí hacéis? No, yo solo hago, o sea, no hago trabajos de imagen, solo de sonido, ¿vale? Grabo cuñas, monto cuñas, edito cuñas, ¿vale? Ese es mi trabajo, esa es mi función. Aparte de la realización, que si queréis os lo puedo mostrar desde aquí, donde van a hacer las prácticas. Voy a desconectar este momento y os lo muestro, ¿vale? A ver. Bueno, este es el estudio principal de radio. Aquí estamos. A ver. Esta es la mesa del locutorio, ¿de acuerdo? Por aquí se sienta Laura Somalo a hacer el programa. Y ahí detrás de la pecera, ahí estamos nosotros. Ahí estoy yo. ¿Vale? No sé si la habéis visto bien. Sí, sí. Vale. Sí, se ve bastante bien. Está todo insonorizado. Esto lo hicimos de manera casera Joaquín y yo, pero vamos, nos salió bastante bien. Pues nada, compañeros, ¿tenéis alguna pregunta que hacerle a Rafael? ¿Alguna duda que tengáis sobre el trabajo en la radio, sobre las dinámicas que ahí se llevan? Si queréis preguntar, podéis activaros el micrófono. Buenos días. ¿Me podrías comentar a mí pues más o menos los problemas que soléis tener a diario como técnicos de sonido, o los más habituales al menos? Bueno, los más habituales son problemas problemas en la torre, o sea, a ver si lo digo bien, en la torre de emisión, ¿vale? Tenemos las antenas en el relojero, no sé si conocéis esa zona, y esos son los problemas que solemos tener. Como, no sé si sabéis que emitimos a través de internet, no lo hacemos por onda, ¿de acuerdo? Emitimos la señal en línea, o sea, señal lineal, sin medios, sin agudos y sin graves, al repetidor, y el repetidor pues se encarga de difundir la señal a todos los aparatos de radio. Los problemas que más tenemos aquí son problemas de internet, de conexión de internet. A la hora de enviar la señal al repetidor. Exactamente, sí. Es el mayor problema que tenemos. No ocurre siempre, o casi no ocurre todos los días, pero bueno, a menudo falla la conexión de internet, como el otro día que nos quedamos sin red aquí y no pudimos mandar la señal al repetidor, ¿vale? Ese es el único problema con lo que nos encontramos, normalmente, sí. Vale, gracias. De nada. Pues, ¿tenéis alguna pregunta más? ¿Algo que comentar? ¿Alguna cuestión, compañeros? Pues nada, Rafael, como sabemos que tienes trabajo, no te queremos liar mucho. Vale. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí y nada, ojalá que el curso que viene, yo pienso que la verdad que son fechas buenas, la primavera del año que viene, y que no va a haber problemas con respecto a la actividad de las empresas del sector audiovisual. Crucemos los dedos y esperemos que si tiene que venir otra ola, que venga un poco antes, que venga en invierno, y que en primavera esté todo corriendo con normalidad. Bueno, pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias por haberme invitado y nada, mucha suerte a los chicos. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Hasta luego, gracias. Bueno, ahora voy a comentar yo algunos aspectos, mientras se conecta José Egea, relacionados
con el tema de las prácticas. Sabéis que yo voy a ser vuestro tutor de prácticas el año que viene, voy a ser vuestro tutor de proyecto también, os voy a tutorizar el proyecto, os iré guiando en cada una de las fases, ahora mismo estamos en ello con los compañeros. Y bueno, vais a ver que el año que viene va a ser muy rápido todo. Vais a tener solamente 2 trimestres en todos los módulos que son de muchas horas, como en el caso del que yo os voy a dar de postproducción, 8 horas a la semana. Y enseguida vais a estar terminando el segundo trimestre y preparándoos para iros a hacer las prácticas en empresa. Es muy importante, como os he comentado en varias ocasiones, que desde el minuto 1 ya estéis demostrando vuestra valía. Porque yo llevo mucho tiempo en el sector y la mayoría de empresas a las que yo voy a mandar, yo he tenido relación directa, en algunos casos son amigos míos, ¿vale? Entonces yo os mando a la casa de mi amigo a trabajar, tengo que confiar en vosotros. En muchos casos lo hago con mucho gusto, ¿vale? Te mando a esta persona, a este profesional que lo va a dar todo. En otros casos no estoy tan seguro porque no conozco, no tengo la certeza de que me vayáis a responder con responsabilidad. Entonces necesito, desde el minuto 1, saber que estáis dispuestos a darlo todo. En muchos casos, bueno, yo os he hablado en diversas ocasiones de mi experiencia como alumno de Teleco. A mí no me dieron esta oportunidad y me hubiese encantado, ciertamente, mostrar mis capacidades fuera de lo que es hacer un examen o una práctica, ¿no? Mostrarle al empresario, al profesional, que yo valgo para esto. Pues en este caso, por ejemplo, en el caso de Tader y de las empresas pequeñas suele suceder mucho, se suele dar muchas oportunidades, ¿vale? Oportunidades de demostrar, de que podáis proponer, de que podáis coger cierta responsabilidad, que a lo mejor en empresas más grandes es más complicado porque en las empresas más grandes hay mucha gente arriba, entonces los alumnos de práctica están un poquito más haciendo las tareas de más abajo. En empresas pequeñas, en algunos casos, si te ven con disposición, si te ven con ganas, con capacidad, pues te empiezan a dar ciertas responsabilidades. Esto es muy interesante que lo aprovechéis y que lo tengáis en cuenta a la hora también de saber dónde poder colocaros. No siempre ir a la empresa más gigantesca, más tentadora, te va a dar más oportunidades. Todo suma, ¿vale? Yo ahora, en el documento que voy a pasar al final de esta charla, de este encuentro, pues os he puesto una lista de las empresas con las que tenemos convenio. En estas empresas hay empresas de Murcia, principalmente, y hay algunas de fuera con las que ya hemos trabajado y normalmente de manera muy exitosa. En algunos casos son empresas que han abierto alumnos, ¿vale? Porque tenían algún contacto y han dicho, pues bueno, tengo este contacto en Ibiza, en esta empresa de sonido, pues se ha abierto, o en Madrid. Y así, pues, bueno, vais a tener oportunidades muy interesantes, incluso de poder hacer las prácticas en el extranjero. Cosa que también, si todo vuelve un poco a la normalidad, es algo a tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso, sea cual sea la opción que elijáis, como ya os digo, vosotros tenéis que entrar con una disposición y una entrega total, porque esto pasa muy rápido. Y los empresarios son muy listos también. Enseguida te calan, enseguida saben de qué palo vas. Si uno va al mínimo esfuerzo, pues directamente pues lo dejarán estar ahí. En algún momento pues puede suceder lo que ha comentado José, que bueno, que diga, mira, es que este tío no vale, o me ha dejado tirado varias veces. Pues puede suspender las prácticas y puede no titular. Esto sería el peor de los casos, ¿vale? Pero lo que sí puede suceder, y no es tan raro, es que el alumno de prácticas pues no lo tome suficientemente en serio y el empresario en el minuto 1 se va a dar cuenta, ¿vale?
el segundo día que vea que esta persona pues hay que estar tirando del hilo para que trabaje, pensad que las empresas, en algún caso podemos pensar que bueno, qué bien que para las empresas que tienen trabajadores gratis, ¿no? Pero en muchos casos no es así. La mayoría para ellos es un trabajo extra, el tener que estar formando a un trabajador en prácticas que va a estar solamente 3 meses y para ellos, muchos de ellos no lo dicen, es que para mí es mucho trabajo esto y me cuesta decirte que te voy a dar 1 o 2 plazas. Tenéis que ponerlo muy fácil, tenéis que estar a una disposición plena. Es como, no sé cómo decirlo, como cuando uno trabaja con un familiar, que algunos de vosotros lo habréis hecho, uno no quiere darle el follón a tu tío, a tu padre, quiere facilitarle la vida, quiere ayudarle en quitarle trabajo, no en darle más trabajo. Entonces, es el que uno tenga que estar, venga, nenico, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tú tienes que estar, ¿qué es lo que hay que hacer? Venga, y adelantarte, anticiparte a las tareas, estar muy proactivo. Todo esto se valora tremendamente, porque de verdad, cuando uno tiene que estar empujando a otro para que trabaje, entonces dice, bueno, prefiero, si tengo que empujar yo, prefiero que venga otro. En un entorno laboral, la actitud vale mucho más que los conocimientos. Al final los conocimientos se van a alcanzar. Si tú tienes muchos conocimientos pero eres un pasota, no te van a querer. Ahora, si tienes una actitud proactiva, de querer aprender, de hacerlo, casi todo el mundo va a querer una buena actitud, hacerlo todo, ¿no? Es decir, no preguntar qué hay que hacer ahora, estar ahí, es decir, y pues, por supuesto, estar atento y aprender, ¿no? Eso se valora muchísimo. En el mundo del sonido, sea directo, sea radio, televisión, postproducción, en cualquiera de los campos del sonido, una de las facetas más importantes y que más se valoran es saber solucionar problemas e imprevistos. Cuando uno, ante un imprevisto, se queda paralizado, se queda que no sabe qué hacer, se puede caer un espectáculo, se puede caer un programa. Entonces, en sonido es importantísimo tener recursos y tener agilidad y tener capacidad de estar en la situación, de mantener la cabeza fría y de solucionar. ¿Cómo se adquiere eso? A través del trabajo, a través de la experiencia, a través de tener problemas. Si uno no ha tenido problemas que solucionar, no ha tenido ese aprendizaje. Y es por ello que siempre decimos que, y lo que comentaba José, que si os surge la oportunidad de, bueno, aunque sea en el concierto que hacemos en la REM cada año, de estar en el equipo técnico, de cogerla porque esa experiencia es muy valiosa. No pensar directamente en el dinero, es que no me pagan, porque ya tendréis tiempo de cobrar. A lo mejor si tenéis tanta prisa en cobrar, tenéis que dedicaros a otra tarea, ¿vale? Como en algunos casos me comentasteis ayer que vais a recoger fruta o este verano. Eso no hace falta tanta formación. Aquí os estamos formando para que si queréis dedicaros al mundo del sonido, en el sector audiovisual, pues bueno, tenéis que estar preparados. Y algo para estar preparados muy importante es saber solucionar problemas. Yo, ya siendo ingeniero, yo me hinché a montar conciertos como pipa. Y ahí aprendí cómo funciona un escenario grande, ahí aprendí de primera mano cómo son esas conexiones, esas cadenas de trabajo y bueno, aprendí un montón de cosas. Eso sí, me reventé, pero bueno, ganaba mi dinerillo y de alguna manera pues estaba en lo que a mí me gustaba, que era pues, el mundo de la música y del sonido. Evidentemente no es algo para hacer toda la vida, es un trabajo muy, muy sacrificado, trabajar 18 horas al día. Pero ya os digo que yo no lo recuerdo como un aprendizaje muy, muy interesante para mí. De cualquier trabajo, de cualquier experiencia laboral, se puede sacar un aprendizaje. Y si podéis tener ese punto de poneros a prueba en situaciones de estrés,
que suelen ser los trabajos de sonido suelen ser trabajos donde hay intensidad, donde hay límites de horarios, donde hay mucha gente viendo lo que tú estás montando, lo que tú estás haciendo. No puedes fallar. O si fallas, tienes que saber solucionar muy rápido. Todo esto no podemos enseñarlo en una asignatura nosotros. Esto tiene que partir también un poco de la experiencia que vosotros vayáis adquiriendo por el camino. Y como dice José, es decir, sobre todo en vuestro trabajo, ¿no? En sonido y más en directo, no os preocupéis, imprevistos vais a tener, y muchos, ¿no? Es decir, pues vaya, tienes que saber tolerarlos y sobre todo solucionarlos. Esto viene a colación, no sé si, bueno, los que estáis conmigo, que muchas veces en las entrevistas de trabajo siempre os digo, y están los apuntes, una pregunta que muchas veces los entrevistadores pueden hacer es: cuéntame tu último fallo, tu último fracaso y cómo lo has solucionado. Ahí esa pregunta que indica, es decir, todos nos equivocamos, es ¿qué has tenido, qué herramientas has tenido tuya para solucionar ese imprevisto? ¿Vale? Como he dicho, aunque sea llamar a un globo y te traiga una pieza, ¿cómo has solucionado ese error, ese imprevisto? Que sobre todo en vuestro sector, imagino, todos los días hay imprevistos distintos. Y como dice José, solo la experiencia, haber participado en vóley, haber visto las cosas, os va a dar las herramientas para solucionarlo bien. Claro. Mira, los que estáis aquí, Germán, Juanjo, Judith, los que habéis hecho bolos, os habéis puesto ya en la situación y es que me juego mi ordenador a que siempre habéis tenido algún problema y lo habéis tenido que solucionar, ¿cierto? Si no falla un cable, el amplificador mete ruido. Si no... ¿Ibas a decir algo, Judith? Sí. Sucede, ¿verdad? Sí. De momento, el mundo del sonido tiene cierta precariedad, ¿no? Entonces siempre hay que solucionar problemas. Uno se puede atascar o puede ser rápido y pum, pam. A mí me gusta mucho en este mundillo, cuando hay algún compañero que siempre en el coche lleva su maletín con todo tipo de clavijas, con su soldador, con todo tipo de adaptadores y cables, por lo que pueda pasar. Y una vez, yo por ejemplo, estos son anécdotas, ¿no? Pero yo por ejemplo siempre llevo un destornillador múltiple y una navaja suiza en mi mochila. Pues la he utilizado un montón de veces. ¿Vas a decir algo, Fran? No. Ah, que te he visto ahí con el micro conectado. Bueno, tú, Fran, has trabajado también en directo y seguro que has tenido 1001 problemas. Demasiados. Que esto es así. Y bueno, en general, a mí me gusta que en esta clase, pues muchos de vosotros ya tenéis experiencia, muchos de vosotros estáis en el mundo musical y la verdad que eso es un plus. Es un plus porque podéis conocer desde dentro también y si tenéis que trabajar para el artista, sabéis también lo que el artista requiere, ¿no? Está a punto de conectarse José. Si tenéis alguna pregunta antes de que comience la charla de José al respecto de las prácticas del proyecto. ¿El proyecto final de qué puede consistir? ¿O dais más o menos vía libre hasta que se elija el tema? Yo, desde que empecemos el año que viene con mi módulo, bueno, aparte de que os haremos pues unos encuentros, unas ponencias al respecto, yo ya voy a estar metiendo un poquito el chip de ir pensando en el proyecto. El proyecto puede ser un proyecto relacionado con la empresa con la que vas a trabajar. Imaginaros, si hacemos directo en una empresa de directos, pues hay un proyecto relacionado pues, con la preparación de un festival en tal sala. Todo lo que sería el proyecto relacionado con eso. O puede ser un trabajo de investigación. De los alumnos de segundo, este año, por poneros ejemplos, pues hay un alumno haciendo un trabajo de investigación sobre la historia del doblaje, una cosa más teórica.
un trabajo de investigación sobre la cinemática, cómo se representa el sonido en diferentes frecuencias, en con arenilla. Pereño, ¿puedes repetirlo que se corta? O el proyecto que está haciendo Raúl relacionado con el... perdón. Pereño, ¿puedes repetirlo? Bueno, que hay proyectos o trabajos de investigación. Vale. Sí. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis ahora? Sí. Ahora sí. Pueden ser proyectos relacionados con la empresa, por ejemplo, en Es Radio, que hizo las prácticas un compañero, su proyecto fue sobre un programa de radio. Se inventó un programa de radio y hizo un proyecto muy completo, que digamos, ese proyecto puede cogerlo un técnico y un presentador, y con ese proyecto directamente ya tienen un programa de radio hecho, con su guión, con toda la planificación de los diferentes programas. Eso sería un proyecto relacionado con la empresa. Y luego podrían, el otro aspecto serían trabajos de investigación. Como os he comentado, por ejemplo, hay este año pues, un trabajo de investigación sobre la historia del doblaje, otro sobre la historia de la evolución del sonido en el cine, hasta el Dolby Atmos. Puede ser lo que se os ocurra, ¿vale? Pero tiene que tener un poquito de, por un lado, un poco de realidad y por otro lado, porque sea interesante. Por poneros un ejemplo, un alumno, no de los más brillantes, propuso un proyecto y se metió en un lío tremendo porque quería saber un proyecto de investigación sobre el grafeno y la tecnología que viene en el sonido. Claro, es muy interesante, pero no hay información sobre eso. Raúl, uno de los alumnos más brillantes de este año, quería hacer un proyecto sobre los ordenadores cuánticos y cómo va a afectar eso en la evolución del sonido. Muy interesante, pero no hay información. Entonces le dije, mi papel también es tutorizaros para que, bueno, no cortaros las alas, pero sí daros un punto de realidad de, oye, que os podéis meter en un lío si sois demasiado ambiciosos. Pero cualquier idea que tengáis, cualquier propuesta, pues me la vais comentando y yo voy a tutorizar, os voy a acompañar en esa aventura que es hacer el proyecto y defenderlo, ¿vale? Que no es tarea fácil. Luego, si queréis, le podéis preguntar a Enrique, él hizo un proyecto muy interesante que tenía relación con las prácticas que hizo en Horizon Media. Vale, pues por aquí se conecta José y Enrique, precisamente. Y Enrique, los dos. Buenos días, José. ¿Tú me escuchas? Tienes que activarte el micrófono. Ahí va. Ahora. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Muy bien. Pues te voy a presentar un poco a los compañeros. Bueno, en realidad ya te presentaste tú en clase, pero me alegra mucho que estéis aquí, José y Enrique. Enchúfate el micro, Enrique. Vale, ahora sí. Bueno, ahora sí. Buenos días, Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, brevemente os presento. Enrique, alumno de la primera promoción de CESUR, de sonido, hizo prácticas en Horizon Media con José Egea. Hizo el proyecto también relacionado con sus prácticas. Y creo, Enrique, que hay un ruido un poco extraño por ahí. Te voy a mutear de momento, ¿vale? Vale, mutea. Enrique quiere tocarme los huevos porque siempre quise tener una Telecaster. Y bueno, y José Egea, como ya lo conocéis casi todos, es director de Horizon Media.
compañía, bueno, que hace diversas labores de postproducción, Soundtastic también, el estudio relacionado con todo el mundo del doblaje, y bueno, y un profesional que tenemos la suerte de tener aquí en Murcia, y que es un lujo, pues bueno, podamos colaborar y que podamos estar en relación con CESUR, con la empresa de José Egea. Muy bien. Nada, José, te doy paso ya, porque sé también que tienes tus líos. Y bueno, simplemente pues ya te conocen un poco, comentas lo que hacéis en la empresa y un poco cuál sería la labor y qué cosas tú también valoras como tutor de prácticas, como director de una empresa cuando te viene un alumno, ¿no? Cuando te viene un alumno en prácticas, bueno, cosas que nosotros hemos comentado como docentes, pues es interesante escucharlas también a través de un profesional como tú. Pues mira, con el tema de las prácticas, es que yo voy a hablar desde la experiencia de muchos años de, no solo con CESUR, sino yo antes de trabajar con CESUR, yo en Madrid sobre todo, en el estudio donde estaba, que era Technison, nosotros teníamos ya un programa de prácticas con, por ejemplo, con el Instituto Puerta Bonita de Madrid, que es un instituto que tiene el tema de formación de sonido. Y luego tuve la oportunidad de ser uno de los creadores del primer máster que se hizo sobre doblaje, pero más orientado, más que en la parte técnica, más orientado a lo que es la traducción, el subtitulado y toda esa parte. Lo que pasa es que necesitaban lo que era cubrir la parte técnica y eso me encargué yo. Luego también di clases en el School of Audio Engineering, que es el SAE, que es una escuela internacional y tal. Estuve un tiempo dando clases allí. Entonces, eso, digamos que eso es la parte docente. Pero en la parte de lo que es la relación de las empresas con los centros docentes, a mí siempre me ha parecido muy importante, y lo voy a decir casi desde un punto egoísta. Y no lo voy a llevar por la parte de trabajo, sino porque como la vida es muy larga y no sabes dónde vas a acabar. Y además hay una cosa maravillosa que dicen, que hacen los japoneses, cuando tú subes al Fujiyama, tú vas subiendo, entonces te cruzas con gente que baja. Y entonces los japoneses que van bajando se ponen delante suyo, ponen las manos así y dicen, Oscar Isamatesta, que significa respeto al que está subiendo. Entonces, a mí me parece un concepto muy interesante porque nunca sabemos dónde vamos a estar en el futuro y sobre todo con la gente que a la que estás formando. Primero, no sabes dónde van a estar en el futuro. Segundo, y esto es cierto, no sabes la cantidad de cosas que puedes tú aprender como formador. De hecho, yo siempre digo, y esto lo hemos hablado, te lo he dicho muchas veces, José, creo alguna vez, que yo creo que cuando más he aprendido de sonido ha sido enseñándolo. Porque es cuando tú tienes que interiorizar todas las cosas, realmente comprenderlo, porque no hay peor que esa pregunta que te va a salir en mitad de clase, en mitad de unas prácticas, oye, ¿esto cómo lo hacemos? Y entonces te han pillado con las bragas por los tobillos, ¿sabes? Entonces, normalmente tienes que muchos conocimientos consolidarlos y la formación es una manera muy buena de hacerlo. En cuanto a los que están haciendo prácticas, es muy importante, yo creo eso, que están en un proceso además muy interesante, muy abiertos a cosas nuevas, algunos más cerrados, de pronto ya vienen con ideas preconcebidas, otros más abiertos a aprender, pero también de pronto tú obtienes de ellos cosas nuevas, enfoques nuevos, nuevas maneras de usar las herramientas, formas de hacer nuevas el trabajo. Yo a veces cuento un caso de un chico que me vino de prácticas una vez al estudio, vinieron 5, y este en concreto, y los 4 que venían 4 más este, realmente. Y este un día de pronto, no sé por qué no le habíamos asignado una tarea de trabajo. Y de pronto yo llegué a la sala de mezclas y al meterme en el ordenador me encontré todas las carpetas y los archivos perfectamente ordenados. Y eso no es típico mío para nada. Y de pronto digo, ¿qué ha pasado aquí? Total, que empecé a preguntar quién ha hecho esto, quién ha hecho esto, y de pronto dice, ¿quién está abajo? Y dice, pues el becario. ¿Quién es el becario? Este. Pues llamé a Álvaro y le digo, oye, ¿tú has estado haciendo esto? Y me dice, sí, no, es que estaba aburrido y me he puesto a ordenar y entonces he ordenado todos los archivos del ordenador por
por orden de meter los audio files por un lado, los proyectos por otro, las últimas versiones por otro, y entonces había ordenado los proyectos de los últimos 6 meses perfectamente. Eso me dijo 2 cosas. Primero, que era una persona que quería hacer cosas, que no quería estar mano sobre mano. En segundo lugar, lo que me dijo es que tomaba iniciativas. Y en tercer lugar, me contaba que además tenía la cabeza ordenada para cosas que se necesitaban además en estudio y postproducción, donde podíamos estar haciendo entre 3 y 4 películas a la semana de manera simultánea. Luego, conforme vas rascando, te das cuenta de por qué es eso así. Y de pronto dices, ¿y este tío, joder, de dónde ha sacado esto? Y de pronto empiezas a rascar y son muy interesantes los currículos porque vas averiguando cosas. Y de pronto me tiene el currículum de Álvaro y empieza a ver. Escuela de Ingeniería de Sonido, prácticas de no sé qué, de directo, no sé cuántas. Trabajando en un bar y de pronto al final veo Bosnia-Herzegovina, Ejército Español, ingenieros. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Total, que le llamo y le digo, oye Álvaro, vente a mi despacho. Y de pronto llegué y le digo, ¿tú qué has estado en ingenieros del ejército? Y dice, sí, estuve 5 años y tal, porque fui profesional y tal. Y digo, ¿estuviste en Bosnia-Herzegovina? Y dice, sí, porque estuvimos en la parte de reconstrucción de las zonas de Mostar y no sé qué, para el tema de tal. Y claro, de pronto empezó a encajarme que el tío venía, digamos, con una cabeza ordenada para ciertas cosas. Yo lo que quiero decir, esto me pareció una cosa muy interesante y de hecho Álvaro probablemente hoy día es de los 2 o 3 mezcladores de cine mejores que hay en el mundo. Y además todavía me llama maestro, lo cual me siento muy orgulloso. Entonces así es como es una de las cosas más maravillosas, como ver cómo vas empezando a trabajar con gente y de pronto la ves evolucionar y ver que coge su camino y se mete hostias por el camino y cae y se vuelve a levantar y todo eso. Pero al final eso es la vida y eso es la producción audiovisual que todos conocéis, ¿sabéis? O sea, eso es lamarte en las heridas y seguir para adelante. Entonces, yo creo que el tema de las prácticas en general, en este caso, como son no presenciales, es más difícil y sobre todo no hay ese contacto personal que se puede tener con la gente que habitualmente está en prácticas, no hay esa interacción, porque yo soy muy, a pesar de que llevo toda la vida trabajando en este entorno digital, pero yo soy muy del 1.0. Y además he trabajado con clientes que podrías pensar de lo más frío e impersonal, escandinavos, y luego, si no te han visto en un mes, ya empiezan a no contestarte los correos electrónicos. O sea que hay una parte muy importante de que somos humanos y de que necesitamos interactuar. Yo creo que en todos casos, sean presenciales o sean no presenciales, yo creo que hay una parte muy importante primero de conocerse, porque más allá de lo que pueda saber la gente, por eso fue el caso de Álvaro. Yo cuando Álvaro llegó al estudio, Álvaro venía como un chico que venía a unas prácticas. O sea, no era mucho más, era voy a decir la palabra becario, pero es una palabra que no me gusta nada. A mí me gusta más aprendiz. Venía como aprendiz y entonces pues vino allí un poco a ver lo que hacíamos en el estudio. Y apareció y de pronto se fue ganando su sitio. Se fue ganando su sitio porque hacía más cosas que en principio estaban previstas que hiciera, sumaba al estudio y encontraba fallos y huecos que él podía ir cubriendo. Y entonces, ese caso que contaba antes era uno más y poco a poco, y en el momento en que hubo la primera oportunidad, el primero que se le llamó fue a él, porque él ya había dejado una impronta allí, él había dejado una manera de hacer las cosas. Y más en este negocio, que es un negocio de mucha tensión, porque o no se come o no se duerme. Entonces, yo creo que Álvaro lo que había demostrado era eso, una gran capacidad de ponerse eso. Luego, cuando José me llamó para el tema de las prácticas de CESUR, y de pronto, primero me enteré que había una escuela de sonido ya en condiciones, cosa que me alegró bastante, pero luego ver de qué manera se podía... Esto, yo no soy el Atlético de Madrid, pero me encanta ¿cómo se llama? El Cholo. Y si aquí vamos partido a partido, loco, pues es exactamente eso. O sea, yo creo que aquí hay que ir aprendiz por aprendiz, ver cada uno, ver cómo funcionan, ver cómo responden. Y cada persona es un mundo. O sea, a veces tenemos que pensar en las escuelas, incluso en las universidades y tal. Muchas veces la gente me dice, ¿cómo es esta universidad? Y digo, no, ¿cómo es esta universidad? No, ¿cómo es el profesor?
cómo es el profesor y cómo es el tío que te está enseñando. Yo esto además con mis hijos lo veo muchísimo ahora con el tema de la enseñanza a distancia. O sea, cómo cada profesor da las clases de una diferente manera y te das cuenta el que se las curra y está detrás ahí el tío siguiéndoles, mandándole deberes, haciendo el seguimiento para ver si están haciendo las cosas, que tiene interés, le gusta y tiene vocación, y aquel que no. Entonces, yo creo que en todas estas cosas siempre hay una parte mucho de vocación, tanto por lo que es la parte docente como lo que es la parte de las empresas que recibimos este tema. Luego, además, hay un tema importantísimo. El audiovisual, la gente habla de innovación y estaréis hartos de ver lo que hacen cursos de innovación en empresas. Innovación de no sé qué, innovación de no sé cuánto. Vamos a ver. La innovación en nuestro sector es intrínseca a él. Y la tecnología. O sea, es... estábamos hablando en músicas hace años la implantación de los primeros sistemas analógicos y el Fairlight y el control digital de señal en el año 70 y ¿cuánto? 78, con discos con floppies de 10 megas, cuando todavía la gente no tenía ni siquiera había empezado con el teclado normal. Saltamos a los primeros sistemas modulares digitales ya alrededor de los 80, 82, 85 y vamos 10 años por delante. La música de pronto empiezan después alrededor de los 90 la vuelta de las válvulas. Cuando empiezan los amplificadores de válvulas, el que si la L34, que si no sé qué, que si tienes que montar este tipo de válvula que fabrican los rusos, todo este tipo de cosas. Y de pronto ahora nos damos cuenta que la fotografía llega a eso. Ahora se han dado cuenta que, oh, sorpresa, el fotoquímico es cojonudo. Entonces yo creo que siempre esa innovación siempre ha sido inherente a esto. Y entonces lo que es muy bueno de la gente que viene de prácticas es que te traen esa nueva innovación, te traen elementos diferentes con los que trabajar. Yo tengo mi modo de trabajar, mi modelo. O sea, siempre me dicen, ¿con qué trabajas? Y digo, pues mira, trabajo con Pro Tools y trabajo con Logic. Trabajo con Logic porque esto me lo da bueno y trabajo con Pro Tools porque esto me lo da bueno. Oye, ¿y por qué no has probado el Ableton? Y digo, no, sí lo he probado. Y digo, pero igual tú me puedes enseñar una mejor manera de utilizarlo que yo. O sea, siempre, ahora con temas, por ejemplo, que estamos de diseño de sonido, pues yo personalmente trabajo mejor con Logic. ¿Por qué? Pues porque es rápido, me da herramientas, puedo trabajar con me da una cantidad de sintetizadores, una cantidad de matices de sonidos para crear impresionantes. Pero en cambio, para lo que es edición y mezclas, pues trabajo en Pro Tools. ¿Por qué? Pues porque es mucho más rápido. Vamos, o sea, yo creo que la edición en audio, después del carrete abierto, la inventaron ellos y sigue siendo la mejor. Entonces, pero siempre eso viene... Perdona, José. Dime. Quiero hacer un apunte, porque la verdad que con esto metemos bastante caña y sí. Voy a aprovechar y meto la cuñita. Y bueno, sabéis que nosotros trabajamos principalmente con Logic, vais a trabajar con Cubase y siempre os digo que cuanto más programas aprendáis, mucho mejor, porque luego uno no sabe qué se va a encontrar allá afuera. Y cuando uno sabe un programa y se cierra solo en uno, es más difícil conocer los demás. Pero cuando uno sabe 3, ya se puede enfrentar a cualquiera. ¿Vale? Eso es. Y eso lo vais a encontrar. Y esa capacidad que uno tenga de adaptarse, aprenderse un programa en una semana, sí. Aprenderse un programa en una semana, pues eso es maravilloso. Porque uno no sabe en qué programa, no cerraros a vuestro programa favorito. O sea, que hay muchos y cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. No es más que eso. Pero, José. Aparte que pasa una... No, además, por favor, que esto es interactivo. A mí me encanta que yo empiece aquí a soltar la chapa y puedo no tener fin. Entonces, que interactivo. Pero precisamente porque, mira, la tecnología no es el fin. La tecnología es el medio. Entonces, la tecnología nos tiene que servir a nosotros. Entonces, como tú bien dices, o sea, si de pronto me decía uno de los chavales que estaba, es que yo trabajo en Cubase, y digo, pues me parece cojonudo, tío. Si tú eres capaz de exprimir el Cubase y sacarle todas las capacidades que tiene y te funciona mejor, al final, pues encontraremos un MXF o un AF o algún formato de intercambio que podamos ir de vuelta y poder trabajar. ¿No? ¿Qué paso está? ¿Sabes? Entonces, yo precisamente porque eso, porque al final, mira, yo he probado Cubase, el Ableton, Logic
Pro Tools, Studio One no lo he probado. Pero bueno, yo he trabajado con Pro Tools, yo creo que he trabajado los últimos 30, bueno, 30 no me pasa, 20 años, seguro, 20 años. Antes de eso trabajaba con una cosa que se llama el Notator, que era de las primeras cosas así que salió, que trabajamos con eso. Y eso era secuenciación MIDI pura y dura, o sea, ahí no había nada más que eso. Pero lo que pasa es que es lo que ocurre con el Pro Tools. El Pro Tools es un programa que además eso, voy a decir que me siento responsable, pero no, me siento parcialmente responsable. Entró dentro de un programa piloto que se hizo conjuntamente con Warner Brothers, Universal y Fox. Me falta alguien. Warner Brothers, Universal y Fox y no sé quién. Y una cadena de estudios. Entonces, la idea era poder, qué programa se podía implementar y qué procedimientos se podían implementar para trabajar en cine, que cuando tú estabas trabajando una sesión en Madrid, pudieras enviarla a Hong Kong, la abrieran allí y no hubiera ningún problema. Que en el momento que ellos abrieran la sesión tuvieran el vídeo y tuvieran las bandas de audio y fueran exactamente igual. Entonces se adoptaron diversas medidas. Una de ellas era la utilización de Pro Tools. ¿Por qué? Porque tenía una... Fijaros la gilipollez, la tontería, pero cuando es el diseño de un programa. ¿Por qué se decidió Pro Tools? Porque el Pro Tools tiene una opción que se llama Save Copy From o guardar una copia como. Guardar una copia es que te guarda una copia no del programa, sino que te saca una copia y te exporta todos los archivos, todos, incluido plugins y todo, a una sola carpeta. ¿Eso qué es lo que pasa? Que eso simplificaba muchísimo el trabajo claro, pensar en la mentalidad de estudios como nosotros, que yo tenía 48 personas trabajando y no me podía poner a hacer. Yo necesitaba una herramienta que me resolviera un problema en ese momento. Entonces se decidió que fuera Pro Tools por eso. Que aparte que no tenía problemas de latencias, que había ¿qué otro programa? Precisamente habíamos probado el Cubase, pero el Cubase con respecto al vídeo tenía algunos problemas de latencias, en fin, tenía unas historias. Además, en los formatos que admitía de vídeo eran muy reducidos. Solo admitía, me parece que era el Windows Media con un tipo de codificación concreta. El Pro Tools era teóricamente, admitía más formatos de vídeo, lo cual resultó ser mentira. Porque luego el Pro Tools lo que hace es tirar del motor de QuickTime y entonces es QuickTime el que se come el vídeo y a continuación Pro Tools tira del motor de QuickTime. Entonces, se decidió por eso y entonces luego se decidió el formato. ¿Cuál era el formato? Que como se trabajaba en bobinas de cine, bobina 1, no sé si lo sabéis, bobina 1, bobina 2, bobina 3, cada bobina tiene una duración de 20 minutos porque en las bobinas físicas de 35 milímetros, cada bobina tiene una duración de unos 20-25 minutos más o menos y entonces se iba trabajando por bobinas. Bobina 1 con su vídeo y su sesión de Pro Tools. Bobina 2, ¿dónde empezaba cada bobina? Código de tiempo, en 1 hora y a los 6 segundos de esa hora empezaba el programa. Había 6 segundos de negro, el bip de sincronización y 2 segundos después el programa. Entonces, eso se estableció como estándar. Entonces, esa fue un poco la razón del Pro Tools. Luego yo, conforme he ido trabajando, pues esto he tirado el Logic. ¿Por qué? Porque era un poco lo que venía evolucionando de programas anteriores y tiene esas opciones de esto. Pero bueno, eso es un poco en la parte tecnológica. Entonces, yo cuando la gente viene al estudio, lo primero es decirle, oye, tú tienes tu sistema, tú tienes tu equipo, vemos ahí a Enrique que tiene 3 veces más guitarras que yo, el tío cabrón. Entonces, pues cada uno tiene sus cosas y tiene tiene sus cosas y entonces pues puede sacar el partido de alguna manera. Entonces, yo normalmente cuando la gente viene a trabajar, yo lo que intento primero es ver lo que hay detrás. Ver qué es lo que tiene, qué currículum tiene. Y sobre todo, y lo más principal, en la primera entrevista, es ver qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere obtener de esas prácticas y ver hacia dónde quiere ir. Porque muchas veces la gente se mete en esto sin saber muy bien a dónde va. O sea, voy a hacer audiovisual, yo sé que me gusta, tengo un grupo, tengo no sé qué, tengo tal, pero no sabe muy bien a dónde va. Y entonces yo creo que yo lo que intento a lo largo de las prácticas es intentar que tengan
Mirar, esto es como el método científico. El método científico consiste en demostrar que algo se puede hacer o en demostrar que algo no se puede hacer. Entonces, yo creo que la gente tiene que empezar a pensar qué es lo que quiere hacer o incluso empezar a pensar qué es lo que quiere hacer, empezando a pensar qué es lo que no quiere hacer. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo. Porque muchas veces te encuentras gente que de pronto se mete en esto y termina perdida. Yo siempre, me acuerdo en la ECAM, en la Escuela de Sonido de Madrid, que te encontrabas en el curso de dirección 120 personas o cientos, una cosa así. En el curso de fotografía, sí a menos, porque ya es más técnico. Ahí te entraba 100, 100 y pico. Luego llegas al de montaje, 60, 50 como mucho. Y sonido, 4 apestados, 10 o algo así. Paradójicamente, muchos de los que estaban en dirección probablemente iban a terminar trabajando en sonido. ¿Por qué? Porque la vida es así de dura. Entonces, todo el mundo quiere ser todo el mundo quiere ser, ¿cómo se llama esto? Toro sentado, pero nadie quiere salir a matar vaqueros. Entonces, y esto es una cosa en la cual uno va evolucionando y se da cuenta que la cosa puede cambiar muchísimo. Lo hablo por experiencia propia, no creéis tú que esto es deducción filosófica. Yo precisamente, empecé a estudiar queriendo dedicarme a lo que eran los estudios y la parte musical, y de pronto yo terminé en estudio de postproducción por pura chiripa. De hecho, terminé porque habían comprado una Solid State Logic y tenía que instalarla, enseñarle a la gente a usar cómo se utilizaba, porque era una mesa digital. Entonces, cómo tenía que utilizarla, los procedimientos de trabajo, ahí me quedé, terminé mezclando pelis, y de pronto descubrí el mundo del cine, que para mí era desconocido, el mundo de la postproducción de cine. Había hecho algo en Inglaterra, había investigado alguna cosa, pero realmente era muy, muy residual lo que habíamos hecho allí. Pero allí fui aprendiendo. Perdona. Sí que me parece importante resaltar que, bueno, que yo lo veo mucho en vosotros, los profesionales. Yo les hablo también de mi experiencia, de lo importante que es dentro del mundo audiovisual. Uno lo puede tener muy claro desde el principio, pero bueno, suele ser los casos más raros, ¿no? Pero lo importante que es ir cogiendo experiencia en los diferentes sectores, que si uno trabaja durante un tiempo montando escenarios, haciendo conciertos, en una radio, haciendo la sonorización de un documental, en fin, que de todo se aprende un poco y al final parece una tontería, pero sí que pues a mí la experiencia y la de compañeros profesionales pues me dice que de una manera u otra pues se puede aplicar esos conocimientos que uno aprende, a veces hasta en oficios tan extraños como el que has comentado, ¿no? De estar de militar. Yo, por ejemplo, trabajé en una fábrica introduciendo datos y ahí pues, aprendí mucho en el Excel y un poco en la velocidad de ese asunto, ¿no? Claro. Que el saber, y la experiencia no ocupa lugar a este nivel, ¿no? No, en absoluto. Y más en un tema tan diverso como este. O sea, vamos a ver. A mí, por ejemplo, yo hice de aprendiz, iba a decir de becario, de aprendiz estuve en la gira del disco negro de Metallica, porque por unas circunstancias personales y tal, y yo ahí me prometí en la puta vida volver a hacer directo, nunca más. O sea, que no, o sea, porque dije, o sea, ojo, y admiración y respeto absoluto a toda la gente que hace directo, de verdad. O sea, me parece la leche el tener que llegar, montar, que eso suene y luchar contra toda la mierda que es de que no tengo toma de tierra, de que resulta que lo que me habían garantizado era una alimentación de tanto y no la tengo. En fin, es la leche, pero yo me di cuenta que joder, que no era lo mío. Que a mí trabajar cuando otros se divierten, pues chico, no, en fin, y yo hice esa y se acabó, nunca más. Tampoco, luego posteriormente ya sabía dónde no tenía que mandar currículum. O sea, y nunca lo hice, porque no me interesaba, no me... Entonces, pero fuera de lo que dices, yo estoy de acuerdo, José, que es que al final, mirad,
Os voy a contar una historia, que esta la he contado muy poco. Yo no sé si se la ha contado Enrique en mis chapas de estas de las batallitas. Yo hace muchos años, es que para que veáis lo que es el pensamiento lateral. Yo hace muchos años, estoy hablando, debía tener yo 13, 14 años, mis padres conocieron a un señor que se dedicaba a restaurar órganos de iglesias. Y entonces él iba por toda España restaurando órganos de iglesias. Y entonces mis padres decidieron que 3 meses de vacaciones para un niño de 14 años eran demasiadas vacaciones. Entonces, yo un mes al año, durante, pues yo creo que estuve yendo con él 5 años, sí, 5 años. Me iba con él a trabajar en restauración de órganos. Entonces estuve restaurando un órgano en Torrijos, en Toledo. Estuve restaurando en La Rioja. Estuve restaurando el Imperial de Toledo. Pero eso fue una mierda, eso fue una ñapa que se hizo allí muy rápida. Y estuve en la restauración del mayor órgano romántico del mundo, que tiene 6.000 tubos y que está en la Catedral de Murcia. Entonces, durante esa época conocí a un señor que se llama Patrick Colón. Patrick Colón es un tío que empezó aprendiendo a restaurar órganos en Alemania. Estuvo casi 20 años de aprendiz en un taller de organería en el sur de Alemania, no me acuerdo, cerca de Múnich, ahí en Bavaria, ¿no? En algún sitio. Entonces, él estuvo aprendiendo restauración de órganos. Patrick, posteriormente, montó un taller de organería al cabo de muchos años en Bruselas. Y posteriormente, Patrick aprendió con otro francés. Y esta persona con la que yo trabajaba, Alejandro, aprendió con Patrick el oficio de la organería. Él era musicólogo, pero de pronto aprendió lo que era restauración de órganos. Entonces yo me iba con Alejandro una vez al año. Entonces allí lo que aprendías era, además fue mucho como lo de Karate Kid, lo de dar cera, pulir cera. Yo me acuerdo el primer verano que estuve limpiando teclas de órganos, chum, y desmontando las cajas de los órganos. El secreto de los órganos. El secreto de los órganos solo es una pieza, además esto se os puedo contar que sois de sonido, es precioso. El secreto del órgano, por eso se llama secreto, son las válvulas que, digamos, lo que hacen es, en el momento que tú pulsas una tecla, abren la válvula correspondiente para el tubo y donde además tienes expresión, según aprietes mucho suena más, según aprietes poco, es como un MIDI medieval, básicamente. Entonces, tiene además un sistema que está hecho con unas capas de piel de cordero que están puestas una encima de otra. Entonces, esa piel de cordero lo que hace es que al pulsarla, según pulsemos más, la aplastamos más o la aplastamos menos, con lo cual empuja la tecla hacia arriba, haciendo que suene más o menos esto. Entonces, ahí lo que se aprendía era el trabajo fino, con paciencia, capa a capa, un día y el lunes quitando cera, y el martes puliendo, y el miércoles puliendo. Pero yo me aburría horrores, hasta que de pronto ya de pronto empiezas a mirar dentro del órgano. Mira, si ves que la tecla va así y ves que hace presión sobre no sé qué, y de pronto empiezas a darte cuenta. ¿Y por qué está distribuido así el órgano? Ah, coño, es que está distribuido por frecuencias. Tienes un juego de frecuencias medias altas, frecuencias medias y los bajos del órgano, que tú tienes, por ejemplo, el órgano de Murcia, tiene un tubo que, como no se podía hacer de aleación de estaño, porque por el peso era demasiado grande, y porque los tubos son de aleación de estaño y plomo. Al ser de aleación y estaño y plomo y ser demasiado grande por el peso, se aplastaba. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Aquí diseñaron un tubo de madera. Y entonces es un tubo de madera en el que cabe una persona literalmente. Y eso genera una frecuencia de alrededor de unos 60 hercios. Que no se oye ni bless. O sea, y el tubo ese, cada vez que tú le metes, hace brrr, vibra lo que es la estructura, porque es una mierda que genera 60 hercios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de pronto, a través de eso vas aprendiendo, vas viendo, ostras, pum, pum, y eran horas tediosas. Eso el primer año. El segundo ya fue la leche. Ya entonces me tuve que empezar a desmontar los tubos. Los tubos llevan una lengüeta muy fina que hay que quitar con una tal, probarla, ver si haces así, pruebas así de la afinación, te pones una afinación, un afinador,
Bueno, pues eso fue el segundo año y el tercer tuve que empezar a hacer eso con cada uno de los tubos del órgano de la Catedral de Murcia. Son 5.600 y pico tubos más la trompetería, que me parece que andan, la trompetería no sé, son 1.000 y pico o algo así. Pues uno por uno, tubito, lámina, probar, meter, pa. Entonces, son gilipolleces, pero de pronto te das cuenta que eso es lo que te da que tú vayas haciendo, vayas trabajando, Cuando yo después de ese trabajo estudié ingeniería de sonido, coño, de pronto muchas cosas ya las había oído, me sonaban o empezaban a encajar. Y luego ya cuando mi primer trabajo, yo llegué a España porque yo quería haberme dedicado a sexo, las drogas y el rock and roll. Y entonces pues vine para acá y de pronto empezaron a llamarme no de los estudios de rock, que era lo que yo quería hacer, sino de la música clásica. Y dije, ¿qué? Y de pronto, coño, llegabas allí, llegabas a trabajar con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión. Empiezas a trabajar y con el primer disco con la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión y con... ¿Cómo se llamaba esta? Teresa Raval. No de coña, Teresa Raval. Entonces, pues ahí fue un disco impresionante con la orquesta allí, canciones de niños, pero con la orquesta sinfónica. Pero ya te suena, ya empiezas a ver, ostras, no, tal, la profundidad del órgano. El órgano además tiene una cosa magnífica. Los órganos buenos tienen fachada y luego tienen todos los juegos detrás y según el juego de organería donde tú quieres que suene o tenga un efecto diferente, está colocado en un sitio u otro. Pues bueno, pues ahí terminó mi trabajo con ellos y luego colaboré porque Patrick Colón, el que os he dicho al principio en Bélgica, fue el que montó, diseñó y montó el órgano que hay en la catedral. No sé si sabéis que hay un órgano muy grande, que es el principal, el Märklin, que además es precioso. Sabéis que ese Märklin estuvo en la Exposición Universal de París, al lado de la Torre Eiffel, porque fueron los dos grandes logros de ingeniería europea. La Torre Eiffel y el órgano Märklin, y ese es el que está aquí. Bueno, pues al lado se construyó un órgano porque el Märklin es un caos y se desafina muchísimo, entonces se construyó un órgano más pequeño que lo hizo Patrick. Entonces, yo creo que, volviendo a lo que decías, José, son experiencias que van sumando, te van enriqueciendo y nunca sabes, es lo que tú dices, tú te has dedicado a meter datos, has estado trabajando con Excel, has estado trabajando con no sé qué. Joder, pues eso al final te suma que tú tienes una manera de ver las cosas diferente, ¿sabes? Y que te puede servir para 1000 cosas. Por eso yo creo que esto al final son procesos, unas prácticas en cualquier sitio, tenemos que verlas de una manera mucho más amplia que el simple hecho de lo que voy a hacer mañana, lo que voy a hacer pasado, sino de qué manera yo tengo un proyecto de vida y todas estas cosas van contribuyendo y de qué manera eso me va a poder sumar a lo que es, más que mi formación académica, es mi formación personal, mi currículum personal y mi capacidad de enriquecerme. Porque al final esto, la gente es un negocio de como todos, pero yo creo que este es muy especial, este es un negocio de personas, de gente con la que te fías. Y además nos movemos en un terreno que es el de la creatividad, el de trabajar en equipo, porque todos sabemos que no hay proyecto audiovisual que haya salido adelante si no es en equipo, porque no existe. Sea cine, sea música, sea lo que sea. Es puro trabajo en equipo, incorporación de talento. Y entonces yo creo que todas estas experiencias personales lo que hacen es sumar. Y el saber moverse en este mundo muy puto él, además, de esto pues del audiovisual. Así es. No sé si queréis. ¿Queréis preguntarle algo a José, ya que lo tenéis aquí? Son demasiadas experiencias. No, es que lo de los órganos es muy curioso porque yo creo que es el ejemplo, por eso digo, además yo creo que lo digo por eso. El tema de los aprendices es un oficio donde ha sido puro de aprendiz. Y esto viene desde la Edad Media. Entonces es muy bonito, es un mundo muy cerrado, muy espectacular, porque ten en cuenta que tienes que saber desde... Nosotros además hacíamos la restauración a la antigua. Nosotros no, la cola que utilizábamos no era cola de Leroy Merlin, era cola que se hacía, comprábamos tendones y restos de animales y se cocían en una cocina portátil que llevábamos y yo, vamos, este señor ha estado en la Catedral de Toledo haciendo así para disolver la cola.
y a temperatura. Y ahí la música orgánica. Exacto, claro. Pero mi jefe, que era muy ortodoxo en eso, bueno, ortodoxo no, era un talibán. Decía, vamos a ver, si yo quiero que suene, porque es una restauración, si yo quiero que suene como sonaba cuando se inauguró en 1740, yo lo tengo que hacer igual que en 1740. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Por ejemplo, la restauración que hicimos nosotros del órgano de la Catedral de Murcia era un puto caos. Era horrible. ¿Pero por qué? Porque el órgano era tan grande que cuando tú pulsabas una tecla tenía una latencia de casi 1 segundo y pico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que latencia orgánica, ¿no? Latencia orgánica, claro, ahí es cuando entendía la latencia. No, sí es que esto es orgánico. Claro, pero en el momento que pulsabas todo el camino que tenía que recorrer el aire hasta llegar al tubo, era 1 segundo y pico, con lo cual la gente que tocaba allí tenía que saberse la partitura, porque no iba a escucharla. O sea, iban tocando, y además son 4 juegos de teclados más la pedalera tiene 2 octavas de bajos, y entonces iban tocando, pero iban de coco, porque no podían escuchar, coño. No, pero claro, ¿qué es lo que se hizo? Una restauración fiel al original. De hecho, fue muy bonito porque resulta que cuando empezamos a restaurar el órgano está afinado en un La 420. Y era rarísimo, hostia. Y aquello no había manera de hacerlo. Nos tiramos 2 semanas afinando y empezabas a afinar una zona, se desafinaba la otra, y además era en junio, con lo cual, debido a la temperatura, las aleaciones de los tubos de estaño y plomo variaban. Pues claro, coño, hace calor, vaya el tamaño. Pues se desafinaba un horror. Hasta que de pronto encontramos un juego de tubos condenado y estaba precintado de cuando se construyó el órgano. Hostia, y esto, abrimos el precinto, abrimos el juego de tubos y al tocarlo no era un La 420, era un La 440, igual que se usa ahora mismo de referencia. Hostia, entonces alguien había restaurado el órgano antes y había decidido bajar la afinación. Pero claro, en los cálculos del órgano habían sido hechos para un La 440, no para un La 420. Entonces reafinamos, me acuerdo, en 5 noches, pues teníamos que trabajar por la noche, durante el día había oficio, con lo cual trabajábamos de las 7 de la tarde, 8 de la tarde, hasta las 4, 5, 6 de la mañana, según diera. Al reafinar de 420 a 440, de pronto aquello empezó a respirar, coño. Ya los cálculos de volumen de aire que pasaban funcionaban bien, los juegos funcionaban bien, la trompeta de fachada, que si os fijáis la próxima vez que vayáis a la catedral, si vais, veréis que tienen fachada lo que es los juegos de trompetas, que es lo que está así en horizontal, que es espectacular. Y eso sonando es la hostia. Eso en cercanía es una fanfarria del copón. Bueno, pues ese juego de trompetería afinado, pues es que era otra cosa. Entonces, que me enrollo, a mí es que me encanta esto. Entonces, ahí es donde pues se veía lo que era el aprendizaje, donde la gente se metía en un sitio, iba aprendiendo y tal, y llegabas a la maestría cuando habían pasado 20 o 30 años. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que un maestro organero alemán, un maestro organero como Patrick, pues sabe todo. Sabe de barnices, sabe de maderas, sabe de marfiles que son utilizados para las teclas, sabe de cálculos de neumáticos para el transporte del aire, sabe de todo. Y son gente que tiene un oficio especializado. Pues nada, José, la verdad que esto es apasionante. A mí me flipa porque, de hecho, más de una vez lo he comentado, ¿no? Como no hay nada superior en sonido a eso, a un órgano que mueve el aire porque en realidad está sacando aire, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a continuar un poquito, ya que tenemos a Enrique. Pues sí que sería interesante conocer un poco la experiencia de Enrique como uno de los alumnos brillantes de la primera promoción. Yo suelo a veces ponerte como ejemplo, Enrique, si me permites, porque da gusto también cuando, lo que os ha comentado antes José, ¿no? Cuando hay compañeros, cuando hay alumnos que bueno, desde el minuto 1 pues están
ante cualquier propuesta, pues están dispuestos a hacerlo, están dispuestos a trabajar, a echar horas extras y, bueno, y a solucionar si no conocen lo que tienen que hacer, a ayudar a los compañeros que están un poco más atrás. Todo eso es un valor añadido que cualquier profesional se da cuenta enseguida, ¿no? Y Enrique, pues, tenía ese valor. Y bueno, tuvo también la oportunidad de hacer las prácticas con José. Escucharía de estas historias alucinantes también, ¿no? ¿Escucharías alguna, Enrique? y bueno, si quieres comentarnos un poco sobre las prácticas y un poco cómo lo has vivido tú y tu experiencia, pues estaríamos encantados. Ábrete el micro. No sé si... Hola, buenas a todos. Bueno, pues yo soy Enrique, como ha dicho José, pero yo pues soy exalumno de CESUR, he estado estudiando lo mismo que vosotros y hice las prácticas con esta persona, con José Gea, que es un amo en su materia. Bueno, pues en mi caso yo las prácticas las quería aquí en Murcia y quería hacer postproducción, que es lo que el camino en el que yo me quería especializar y sigo queriendo especializarme porque aún pues nunca uno se deja de formar. Pues en principio pues empecé con él a hacer las prácticas y en su estudio pues si alguno tenéis la suerte de ser su aprendiz, como dice él, pues os lo vais a pasar de puta madre, vais a aprender un montonazo y bueno pues vais a tener la suerte de hacer algún proyecto, aunque a lo mejor con lo del COVID ahora pues tampoco es tan, porque lo suyo es tocar mesa, tocar programas, jugar un poquito y a lo mejor os perdéis la parte de todos los problemas que surgen cada día en un estudio, que hay que solucionar, que hay que de alguna manera pues sacar las castañas del fuego, porque si no tu jefe pues, te va a mirar y te va a decir ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sido esa explosión? y no es plan. Entonces, pues eso también forma parte del aprendizaje, ¿no? El cagarla un poquito para después aprender de ese error y que no vuelva a pasar nunca. Pero bueno, en fin, que tampoco es que vayamos a estar cometiendo errores toda la vida. O sea, al final aprender y tal. Bueno, yo en experiencia de las prácticas, pues ha sido súper favorable. Aprendí, además de muchas cosas de él, en cuanto a sus masterclass como la que nos ha dado ahora, aprendí mucho pues yo qué sé, pues del programa, por ejemplo, Pro Tools. Yo no controlaba Pro Tools para nada. Yo aprendí los programas de edición de vídeo y audio en CESUR. Yo antes no sabía controlarlos. Entonces, poco a poco vas adquiriendo, como habían dicho antes, de 2 o 3 programas de edición de audio y con eso vas manejándote. Y entonces, cuando me di cuenta de que eso funcionaba de verdad, que algunos programas te ofrecían unas cosas y te manejaban, te servían para unas y para otras no, y había otros programas que sí te hacían más fácil la vida en unos aspectos en concreto, pues como por ejemplo es el caso de Pro Tools, que la edición es muy rápida, o en Cubase también es bastante rápida en comparación a Logic, a lo mejor, que quizás sea nuestra experiencia, que no tenemos tanta, pero bueno, lo otro se hace como más intuitivo, más llevadero. Y eso, pues, aprender un programa de cero, yo estuve 3 meses con él, o 3, no sé cuánto tiempo fue, pero trabajando 8 horas diarias con Pro Tools. Al final aprendes, o sea, por fuerza mayor aprendes. Y nada, pues eso se queda para toda la vida. Yo no sigo utilizando Pro Tools porque no tengo un iMac de la hostia como tiene él. Entonces me voy a programas que soporten mejor y funciono con ellos, pero he intentado descargarme 2 o 3 veces el Pro Tools para trabajar con él y tal, pero claro, no es lo mismo porque él tiene la forma a la que yo me acostumbré, la tiene
a trabajar con él, la tiene en su ordenador, la tiene ahí su plugin, su interfaz bien configurada y yo ahí ya me pierdo un poco. Entonces, como tengo ya otros programas, pues también puedo sacar trabajo de esa manera. Y no sé qué más contaros. Yo allí estuvimos estuve con Juan de Dios, que creo que es compañero vuestro. Estuvimos haciendo varios proyectos. Él nos dio rienda suelta. Nos dio rienda suelta para trabajar a nuestro gusto dentro del horario de trabajo, ¿no? Todo lo que pudiéramos hacer, todo lo que quisiéramos en cuanto a los proyectos que él nos daba. Y de alguna manera pues salieron cosas bastante interesantes y obviamente mejorables, pero porque estábamos aprendiendo, pero fue una experiencia muy grata para mí, sobre todo para Juan de Dios también, que me encantó conocerlo realmente, que ya nos habíamos visto por clase, pero él iba a otro curso, a Video DJ, y ahora se está haciendo el superior con vosotros, me imagino, y yo lo conocía pues de vista de por allí, pero realmente pues eso es otra de las cosas bonitas, que si te toca con compañeros, pues vas conociendo más gente, al final el círculo se hace muy grande y esto hay que abarcar todo lo posible en cuanto a contactos en el mundo del sonido. Si no, yo he comentado estáis antes, un poco... Enrique, Sí. Perdona, he comentado antes tu caso en cuanto a que tú compatibilizaste las prácticas allí con la realización del proyecto que tenía que ver con el diseño del estudio de Claro. Horizon Media para hacer mezcla en 5.1, que ese fue tu proyecto de ciclo. Y bueno, les he comentado un poquito antes correcto. La importancia de ir planificando ese proyecto y no sé si puedes comentar algo al respecto, porque es cierto que genera un poco de estrés, ¿no? Porque en algunos casos son trabajos exigentes y algunos proyectos pues los hacéis con una profesionalidad y una capacidad de, bueno, una exigencia que en algunos casos hay que tener en cuenta que son 3 meses complejos, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo tuve que dejar de trabajar para poder hacer todo esto. Yo estaba estudiando y trabajando y eran 8 horas de práctica más después hacer el proyecto cada día e ir avanzando poco a poco. Está claro que algunos días pues no estás al 100% en el proyecto porque acabas muerto, a lo mejor acabas un poco saturado, o los dolores de cabeza que me daban algunos de los errores que intentábamos solucionar para poder hacer un proyecto en 5.1 con José, pues se acordará, y que yo acababa, o sea, loco perdido buscando internet, buscando no sé qué, buscando en su librería, en sus libros, qué cojones podría pasar para poder hacerlo mejor. Luego eran problemas de otros programas que, como ha dicho, por ejemplo, Bluetooth trabaja con QuickTime. Pues el problema a lo mejor estaba en ese programa, estaba totalmente en el programa. Entonces acababa muy loco algunos días y bueno. Pero sí que tienes que ir pensando, o sea, lo suyo sería que si lo vas a hacer de las prácticas, ir un poco enfocando un poco a lo que tú hagas en tus prácticas al proyecto. Si lo vas a hacer así, que no sé si es obligatorio hacerlo así o no, pero yo lo quise hacer así porque es más fácil, porque yo tenía a mi disposición un estudio de postproducción, entonces sacar parámetros, pruebas y todo eso era súper sencillo. O sea, solamente tenía que coger sonómetro o tenía que mover esto aquí, tenía que coger y hacer una captura de pantalla, me la enviaba. O sea, vas construyendo poco a poco y día a día, pues, todo tu proyecto. Luego a lo mejor cambia porque has visto, al mes descubres que lo que descubres es otra cosa, que te interesa mucho. Pero bueno, tendrás menos tiempo para desarrollarlo. No sé, yo fui haciéndolo poco a poco porque a mí esto me interesaba mucho. Luego conozco a gente también que ha ido un poco más a duro ya de
de tiempo y al final lo ha sacado también, pero no es lo recomendable, obviamente. Lo recomendable 100% es que tú, al mismo tiempo de que estás haciendo las prácticas, estás aprendiendo, estás desarrollando una cosa y antes José G. ha dicho una cosa, que se aprende mucho explicando. Pues cuando tienes que explicar lo que estás haciendo en las prácticas, es como que doble aprendizaje de esa manera. O sea, yo aprendí también mucho haciendo el TFG, o sea, el TFC. Y nada, yo es que me lo pasé bien el sonido, José. Yo para mí fue de los mejores años de vida. Y además me hizo muy bien la pelota porque me regaló un ¿Se ha CD de cortado? Bob. Vale. ¿Hola? ¿Me oís? Sí. Joder, sí, claro. Ah, vale, no. Pero no digas eso porque eso fue... Me regaló un CD de Bob Dylan cojonudo que todavía tengo aquí. O sea que por esa parte se aceptan regalos. No, pero sí es cierto pero que... eso fue después de las prácticas, cuando habíamos terminado. Es verdad, no, pero antes de la calificación. Eso fue antes de la calificación. No, pero sí es... bueno, es que a Bob Dylan y a Johnny Cash en esta casa se les tiene mucho respeto. Entonces, el que vaya al estudio además lo verá allí. Está bien. No, o sea, lo que hicieron muy bien Enrique y Juan fue que yo, entendiendo que ellos tenían el TFG y además yo acababa de montar el estudio, la idea era ver de qué manera podíamos sacar partido de lo poco que teníamos allí o de la estructura que había. Porque el estudio sí se había aislado acústicamente, pero no se había, digamos, no, es que la palabra es aislamiento y acondicionamiento. La palabra es que no se había acondicionado bien, y entonces pues, problemas. Eso es. Y entonces ahí estuvo muy interesante lo que estuvo haciendo Enrique, porque posteriormente ya hice lo que era un calibrado de la sala y tal, que lo conseguí meter. Entonces hice un primer calibrado a 82 para la referencia de sala, pero luego esos 2 dBs de más eran para lo que era el volumen de la sala, eran nada más, y al final lo bajé 2 dBs. Y luego, sobre todo, lo que me ayudó mucho Enrique, el trabajo de Enrique, fue a orientar, que es que no estoy en un moco de pavo, la orientación de la sala para conseguir el mejor partido posible desde el punto de vista acústico. Pues, Enrique, no sé si ese sonido es tuyo, es un poco paranoia, una especie de radial así extraña. Por ahí de... Sí, es Enrique. Creo que, no sé si será alguna acople o algo. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Si tenéis alguna pregunta que hacerle bien a Enrique como exalumno y con su experiencia, o a José Egea como profesional, como tutor de prácticas, pues puede ser el momento, si tenéis alguna cuestión. Yo una pregunta para Enrique. ¿Tú sabes desde un principio que querías dedicarte a la postproducción o fue conforme a las prácticas que te diste cuenta te gustaba? ¿Enrique? Está aquí lechea. Tenemos un ambiente pajaritos precioso. Sí, son pajaritos de Germán. Ese sirve de wild track. El micrófono, Enrique. Tiene problemas. Pero yo me sé su historia, si quieres te la puedo contar yo. Enrique viene del metal, como tú, Germán. ¡Ahora! Es que me tenías que desilenciar tú. Me tenías que desilenciar tú. Bueno, en fin. Digo que yo... Vale. Yo no sabía. Yo quería lo mismo que este señor, que José. Yo quería dedicarme a sexo, drogas y rock and roll. Tío, pero después la postproducción de sonido mola muchísimo. O sea, crear ambientes en cuanto a... Bueno, es que la postproducción abarca muchos temas. O sea, también abarca música. Como o sea, cuando tú haces una banda sonora es postproducción.
al final, para una película, ¿sabes? Va todo al final. A mí Sí, perdón. Nada, eso, que yo no lo sabía, yo fue durante los estudios que realicé en CESUR. O sea, conforme iban pasando los años, me daba cuenta de que la postproducción era algo bastante chulo y que me iba gustando, iba atrapándome un poco. Entonces sí que está claro que si tuviera la oportunidad de trabajar de cualquier cosa, pues la haría, ¿sabes? Pero si me tengo que centrar en algo, me molaría mucho más la postproducción que cualquier otra cosa. No. Es que a mí últimamente me está pasando cosas de que, por ejemplo, estuvieron buscando gente para hacer la banda sonora de un videojuego, el foley y demás. Yo me metí y me cogieron porque era el único que no cogía samples, sino que hacía las melodías originales. Y ya de ahí pues empecé a hacer la banda sonora, todo el foley, creación de criaturas, y yo dije, bueno, como curiosidad, y me estoy metiendo un poco más en el mundo de los juegos, y hay un mundo muy grande, sobre todo de juegos indie, en el que claro, son trabajos de como muchos 2 meses, te ganas 1.500 euros, no es que sería la rehostia, pero está bastante bien, y que se puedes compaginar perfectamente con otro tipo de cosas o dar bola a tu imaginación y poder hacer cosas interesantes. Pues a mí me interesa eso, tío. Yo estoy desarrollando, ¿sabes? Bueno, es un proyecto, con un familiar mío, con mi primo, que él es un crack diseñando, o sea, haciendo 2D en ordenador, es un artista cojonudo. Y sí, él está diseñando todo lo que es el juego y todo el sonido. Entonces estamos ahí un poco, estamos cambiando. Yo le doy clases a él de una cosa y él me da clases a mí de otra. Estamos ahí intercambiando un poco. Y mientras todo eso, pues se desarrolla un proyecto. Nada, muy bien, tío. Pues me tienes que decir, si me puedes decir en qué mundo te mueves tú para meterme ahí, de puta madre. Si estoy empezando, un poco te puedes decir. Sí, lo mío ha sido pura coincidencia. Que he descubierto. ¿Cómo? ¿Pero yo? Ah, vale, perfecto. Es un mundo muy... José, yo no te he entendido. Se acaba el tiempo, ¿no? Nada, que luego te escribo, Enrique, que ahí tengo algunas informaciones interesantes. ¿Alguna pregunta más, que se nos acaba ya el tiempo? ¿Algún compañero tiene alguna duda, alguna cuestión para los invitados? Enrique, si tiene Instagram, pásamelo por el chat y hablamos por ahí si quieres. Vale, yo te lo paso. Vale. Muy bien. Pues... Bueno, pues nada, chicos, pues encantado. Muchísimas gracias por soportarme y nada. Y tenéis vuestra casa allí en Horizon 24 horas al día, 7 días a la semana. Pues muchas gracias, José. Ha sido un placer enorme tenerte aquí y un lujo, como siempre. Muy bien. Encantado. Cuidaros mucho. Hasta luego. Hasta luego, José. Pues muchas gracias, Enrique, a ti también. Y nada, luego te mando algunas cosas gracias a vosotros. Que he descubierto también de los vídeos. Quizá puedas... Vamos a hablar. Vale, muchísimas gracias. Y ánimo, porque lo del COVID es una mierda, pero de todo se sale, tío. Eso es. Venga, tío, muchas gracias, mucha suerte. Venga, hasta luego.
para el resto de compañeros, ahora os mandaré yo el mail con el documento que tenéis que poner vuestras preferencias y devolverlo firmado, ¿vale? Con un listado de algunas de las empresas con las que tenemos convenio. Y bueno, que muchas gracias por venir, por participar, y espero que os haya servido para ir poniéndose un poquito en la situación, ¿vale? Que en menos que canta un gallo estáis ahí. Así que, pues, espero que os haya servido y bueno, para mí ha sido un placer tener a José, que siempre se aprende un montón con él, tiene muchas historias y de verdad es un profesional que tengo una suerte inmensa de poder contar con él. Ojalá que el año que viene podamos seguir preparando prácticas para su estudio. ¿Quieres añadir algo, José? No se escucha. No se te oye, José. No. No se te oye. Bueno, algunos compañeros se han conectado tarde. Os agradezco que hayáis hecho el esfuerzo, pero, señores, la puntualidad es algo fundamental y más si estamos, si vienen unos empresarios a vernos. Entonces, bueno, cada uno ya somos adultos, ¿vale? No tengo que decir mucho al respecto, pero que deciros de la importancia de la seriedad y la puntualidad. Así que nosotros hacemos todo lo posible por daros este aprendizaje, pero ya mucho más no podemos hacer, ¿vale? Igualmente, a los que habéis asistido y habéis participado, muchas gracias por estar ahí y espero, como os he dicho, que os haya servido. Ahora se te oye, José. Vale, no, lo que quería decir antes que, bueno, que me ha hecho un comentario, ¿no? Que ha dicho José, que estamos viviendo en una época online, todo online. Eso es muy bonito, pero que no se nos olvide que estamos aquí, también y que las personas somos seres sociales, ¿vale? Eso que nunca se nos olvide. Y el contacto personal es muy, muy, muy importante. Si tú solo contactas online, al final habrá un momento en que los emails no se responderán tan pronto. Habrá un momento en que alguien se colará de por medio, porque no dejamos de ser seres sociales. Y más en un servicio como es el sonido, que hay que tangibilizarlo, que hay que conocer a la persona para poder fiarte. Simplemente era puntualizar eso, que me ha hecho, bueno, ilusión que lo comentara. Esto viene al caso que simplemente lo comentaré mucho el año que viene, que cuando vendemos un servicio, si aparte de venderlo online tenemos algún sitio físico, venderemos por más, pues tanto por online como físicamente. Físicamente te refieres a cara, ¿no? Sí, físicamente, por ejemplo, tú haces postproducción, ¿no? Sí. Pues tener un estudio donde la gente te pueda visitar. Eso me refiero offline, ¿no? Y luego, lógicamente, una web donde te des a conocer y también puedas vender tus servicios, lógicamente. Sería lo suyo. O tener alguna página, o tu página web o dominio en otras páginas para decir esto es lo que hago, lo que he hecho. Sí. Lo suyo es que sea tuyo. Sí. Todo eso lo veremos el año que viene en empresa. Bueno, el año que viene es muy importante, ¿vale? Y tenéis que darlo todo. Vamos a terminar este año, vamos a probar, vamos a terminar con buen pie, pero no podemos fallar, ¿vale? Tenemos que estar muy, muy activos, muy por la labor de participar, de hacer todo lo posible. Me encanta escuchar historias como la de Germán, que está involucrado en proyectos sonoros de ese tipo. Espero que se os salen y aprovechar también la coyuntura de CESUR, que estáis frente a frente con ciclos de animación, ciclos de realización, donde hay futuros directores, desarrolladores, daros a conocer, ofreceros, en fin. Esto pasa muy rápido y las oportunidades, si no se cogen, vuelan. Así que
lo dicho, mucho ánimo, nos vemos en el examen enseguida y nada, que ha sido un placer teneros como alumnos este año y el año que viene os voy a dar mucha más caña. Así que, lo dicho, que espero que os haya servido de algo este encuentro, ¿vale? Vale. Pero yo una pregunta, esto tiene que ver con lo que dijiste, una cosa que pasaste ayer en clase, lo de la librería de cuerdas. Ajá. Estuve echando un vistazo y me llamó la atención por ser de la BBC. Sí. Estuve mirando y no encontré para que me dieran eso gratis. Donde pone el precio, de 50 euros, abajo hay una pestañita que pone free. Le das ahí, entonces te dice cómo hacerlo. Y tardan unos 15 días en enviártela. Pero yo no me ha dado tiempo a probarla en profundidad, pero está bastante bien, ¿eh? Dentro de su sencillez. Mira, sí. Posiblemente lo de 30 y 15 violinistas tocando puede ser que no sea tan para tanto, siempre y cuando lo pueda añadir, duplicarlo y que sea lo otro, o bajar el volumen, o subirlo, depende. Ya verás, la interfaz es muy interesante. Tiene, o sea, en fin, es sencillita, pero muy completa. A ver si lo encuentras. Si no, me mandas un mail y te envío el enlace, ¿vale? Vale. Es que, claro, me estoy informando sobre todo últimamente sobre temas legales y al parecer si estás tú con librerías craqueadas, o sea, totalmente ilegal ahí y son de pago, allá te crujen la pelleja de manera impresionante. Te pueden buscar las cosquillas, por supuesto. Claro, Siempre que sea... si la librería que yo estoy usando cuesta 500 euros, no puedo gastarme 500 euros. Hay otras que cuestan 100, 150. Me lo puedo permitir y la uso bastante, pero... Moretti está utilizando ahora librerías en un nuevo formato que es como de alquiler. Pagas mensualmente por su uso. Y eso está empezando a ponerse de moda y la verdad que está bastante bien. Si te surge un proyecto concreto, puedes alquilarla por X precio en vez de gastarte 1.000 euros, ¿no? En una librería profesional. En fin, lo dicho, ha sido un placer teneros. Espero que hayamos sacado partido a esto. Y bueno, el año que viene, pues, lo vais a tener ahí presente para cualquier cuestión, duda, proposición que tengáis al respecto de las prácticas o del proyecto, porque voy a ser, os guste o no, voy a ser vuestro tutor. Así que esperemos que vaya todo bien y confío mucho en vuestra profesionalidad. Oye, José, una pregunta. Venga. Que me ha ausentado 10 minutillos, pero el test o el cuestionario ese que has dicho que nos ibas a pasar, ¿lo has pasado ya o lo vamos a hacer ahora? No, ahora en cuanto termine os lo paso a todos los que habéis asistido y me lo tenéis que rellenar y devolver firmado, ¿vale? Es un documento oficial. ¿Y cómo se devuelve firmado? Si no tenéis impresora, pues hacerlo con hacer un copy, o sea, hacéis la firma. No se puede poner... Y si te pongo yo, Germán Bravo Lorca, con DNI y tal, para ser más rápido, ¿no? Sí, o sea, verás que es un documento oficial, me lo tenéis que hacer de la manera más oficial posible. ¿Vale? Vale. Ahora lo recibís en breve. Lo dicho, vale. Un placer. Hola, señores. Nos vemos mañana. Venga, hasta luego. Hasta luego, que vaya bien.